Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama Isaac, hijo de la promesa, y está basado en Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 6. Isaac no tuvo muchas dificultades, parece ser que de las más grandes que tuvo es la que vamos a ver ahorita. Después hubo hambre en la tierra, dice la palabra, como la primera hambre que hubo en tiempos de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra, como en tiempos de Abraham, como en tiempos de la primera hambre que hubo. Bueno, en Génesis 12:10 dice así: mas había hambre en la tierra en tiempos de Abraham. Hubo entonces, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham lo decidió. No sabemos si Dios le dijo, si se le ocurrió a Abraham, pero él descendió a Egipto y habitó ahí. Ahora, él fue a Egipto porque ahí en el Nilo hay mucha fertilidad. En el delta del Nilo es maravilloso. Bueno, ¿qué pasó con Isaac? Dice la Biblia que él llegó a Gerar. Estando ahí, Dios le dijo que no fuera a Egipto. Tal vez Isaac había pensado: voy a Gerar. O le quedó de paso y dijo: según cómo me vaya, y desciendo a Egipto o no. Ahí estando en Gerar, Dios le habló a Isaac y le dijo: no desciendas a Gerar, yo estaré contigo y te bendeciré. Bueno, no sabemos qué es lo que pasó, porque había sequía. La Biblia no nos lo describe. Es posible que en castigo a las naciones de más al norte, de los pueblos que estaban al norte. Como está la imagen aquí a mis espaldas, vemos un vado que cruza un puente de una carretera. Ese vado es un vado natural, está seco. En tiempo de lluvias pasa ahí torrentes grandes de agua, de los lugares altos, tanto del desierto de Judea como en las partes altas centrales de Israel. Pero en tiempos de Abraham hubo sequía, en tiempos de Isaac la hubo. Dios le prometió a Isaac: yo te voy a bendecir a ti, a tu descendencia, y voy a darles todas estas tierras. Es importante que pensemos en lo que dice después: confirmaré el pacto que hice a Abraham tu padre. Bueno, Dios bendijo a Isaac, pero era confirmación de lo que Dios había prometido a Abraham. Es decir, Isaac fue bendecido en Abraham. Heredó, mencionábamos desde la semana pasada, heredó, recibió todo de parte de Dios. Bueno, Dios nos bendice, a nosotros como hijos también. Tiene promesa, hay dificultades. Nos lo muestra con la vida de Abraham, con la vida de Isaac. Experimentaron lo que era el hambre en la tierra. Ellos no padecieron hambre, la tierra sí. Posiblemente hubieran muerto algunos animales, había sequía, seguramente. Entonces, bueno, el hecho de que hubiera hambre es cosa de Dios. El hecho de que nosotros tengamos problemas es cosa de Dios, Dios lo sabe. Pero Dios tiene provisión para sus hijos. Bueno, dicen que el sol sale sobre buenos y malos, el agua cae sobre buenos y malos, la sequía es sobre buenos y malos. Claro que a veces es por zonas estos fenómenos meteorológicos, pero tenemos que estar preparados para los últimos tiempos, cuando Dios juzgue a las naciones. Dios tiene provisión para sus hijos, como dice Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Cuando venga el devastador, el que va a arrasar con estas tierras, cuando va a acabar con cosechas, con ganados, el justo va a vivir por fe. Bueno, Isaac vivió por fe ahí donde Dios
le dijo. Habitó en Gerar. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Así como Dios le dijo, estaré contigo, Dios estuvo con él. Sembró Isaac y dice que la tierra le produjo al 100 por 1. Estaré contigo. Podemos recordar lo que Moisés le pidió a Dios cuando Dios se enojó por el pecado de idolatría de su pueblo. Estaba dispuesto para desecharlo ya. Moisés le dijo, Señor, no, tú tienes que estar con nosotros. Si tú no vas con nosotros, yo no voy. Yo dejo a mi pueblo también. Bueno, estaré contigo, Dios le dijo. ¿Qué más le dijo? Te bendeciré. Y van a ser en ti benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré. ¿Quién no quiere que Dios lo bendiga? Bueno, Dios bendijo primeramente a Abraham y ahora lo repite a Isaac la promesa. Estas tierras son para tu descendencia, le dice a Isaac. ¿Quién no va, quién se va a quedar con tu casa? ¿Para quién quieres que seas tu terreno, tus propiedades? Para tus hijos. Bueno, cumplimiento de la promesa, dice la palabra que Dios bendijo a Isaac, dándoles todo lo que él tenía. Bueno, ¿por qué Dios le prometió esto a Isaac? Dice la palabra del Señor que porque Isaac guardó el precepto de Jehová, porque Abraham oyó la voz y la guardó, anduvo en los mandamientos, los estatutos, mis leyes, dice el Señor. Bueno, dice el Señor que en Éxodo 20 que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero hace misericordia a millares, a los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Dios bendijo de esta manera a Isaac, y Dios de esta manera nos bendice a nosotros, pueblo espiritual de Dios. Dios bendijo a Isaac porque su padre Abraham obedeció a Dios. Bueno, ¿quieres que Dios bendiga a tus hijos? Guarda tú los preceptos de Dios. Claro que Dios va a pedir cuentas a sus hijos, cada quien llevará su propia carga, pero nuestros hijos heredan bendición o maldición. Isaac heredó bendición de Abraham. Lo que Dios bendijo a Abraham, se lo confirmó a Isaac. Y aquí en este pasaje le dice, porque Abraham guardó mis preceptos, leyes, mandamientos, estatutos, y anduvo en ellos. Bueno, de las pocas cosas que hizo Isaac, y al menos que la Biblia nos menciona, es que sembró en Gerar. Y dice que le dio a 100 por 1 lo que sembró. Y este varón enriqueció y fue prosperado. Se engrandeció hasta hacerse muy poderoso ahí en Gerar. Al grado de que, bueno, Abimelech le dijo a Isaac, oye Isaac, pues vete a otro lugar. Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces ahí el extranjero tenía más bienes, prosperaba más que el rey y los que estaban ahí. Abimelech le dijo que por favor se fuera mejor a otro lugar. Ahora, pasado un tiempo, Abimelech visitó a Isaac para hacer un pacto de amistad con él. Dice, y Abimelech vino desde Gerar y llegó con Ficol y capitán de ese ejército y llegaron y le dijeron a Isaac. Y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues me aborrecisteis, me echasteis entre vosotros. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Siga diciendo más adelante la Escritura, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos hecho mal. Nosotros te hicimos bien y te enviamos en paz. Tú entonces ahora eres bendito de Jehová. Bueno, entonces Isaac, dice la palabra, que hizo banquete y comieron y bebieron. Hay una cosa que debemos de ver aquí, tenemos que aprender. Los que no son cristianos deben darse cuenta de que Dios nos ha bendecido. Algunos tal vez te envidian, otros te preguntarán, ¿cómo le haces? Bueno, es momento para que des testimonio de lo que Dios hace con sus hijos. ¿Qué dice el libro de Ruth capítulo 1 versículo 8? Dice que Ruth
Entonces se levantó, ya que fallecieron sus hijos, y dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué maravilloso. Que la gente se dé cuenta que Dios está contigo. Zacarías capítulo 8 nos dice lo que Dios haría con su pueblo. Dice el versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de su manto a un judío, diciéndoles, vamos también con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué maravilloso. Isaac, hijo de Abraham, es tipo de Jesucristo. Algunas cosas que vivió Isaac son como profecías acerca de nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios. Por otra parte, algunas cosas que vivió Isaac se aplican a nuestra vida también. Isaac recibió todo de su padre. Génesis 24:36 dice así, lo que el criado de Abraham le dijo a Labán. Sarai, mujer de mi amo, dio a luz un hijo en su vejez, y mi amo le ha dado todo cuanto tiene. Bueno, Dios le dio a su hijo Isaac cuando necesitó agua en el desierto. Abraham cavó pozos y tuvieron agua. Esos pozos después los que habitaban ahí los taparon. Isaac cavó nuevamente y obtuvo agua. Dios dio a Isaac lo que le había dado a su padre. Dios es bueno. Dios proveyó para Abraham, Dios proveyó para Isaac. ¿Qué es lo que pasa con estos tipos de Isaac? Se cumplen en Cristo Jesús, desde luego, pero se cumplen en nosotros también. Dios dio todo a Abraham, dio todo a Isaac como herencia. Juan 5:19 dice Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo hace igualmente. Juan 16:15 también dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío y os lo haré saber. Juan 17:10 dice, y todo lo mío es tuyo. Está orando Jesús al Padre. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Bueno, hablemos de nosotros. ¿Qué es lo más grande que Dios nos ha dado? La salvación. Efesios 2 dice, porque somos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero no solamente nos da la salvación. Amén. También nos da todo lo que necesitamos. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Y dice el versículo 28, un versículo que casi todos los cristianos conocemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuáles hermanos de Jesús? Nosotros. Él es el primogénito. Él es la muestra solamente. El Hijo heredó todo del Padre. ¿Y nosotros?
Bueno, por eso es que tenemos provisión en Dios. Por eso es que podemos pedirle al Señor y Él nos oye y Él nos contestará. Qué maravilloso saber que todas las cosas que nos suceden son para bien. Hasta ahí es la provisión de Dios. Dios permite cosas, decíamos hace un momento cuando hablábamos de la sequía, cuando hay enfermedades, Dios permite que cosas acontezcan a los cristianos, cosas desagradables, a veces tristes. Pero dice la palabra que todo nos ayuda bien, porque estamos en las manos de Dios. Bueno, cuando te pasen cosas difíciles, recuérdalo. Dios las encamina para bien. Es bueno esperar las promesas de Dios. Estar firmes en la fe. Es lo que a nosotros nos toca. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya leímos anteriormente este pasaje. ¿Qué hizo Isaac? Esperar en Dios. Dios, así como bendijo a Abraham mi padre, me va a dar a mí. Dios proveerá. Fue lo que aprendió Isaac. Bueno, si el Dios de mi padre le dijo Jacob, hasta Jacob, vamos a ver después, posteriormente, cómo aprendió. ¿Cómo se reciben las bendiciones de Dios? Dios bendice a sus hijos. Cuando enfrenta Jacob a Labán su suegro, porque su suegro ha sido infiel con él, le dice, si el Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y mi trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Qué interesante. Jacob dice, Dios de Abraham, temor de Isaac. Todavía no era su Dios. Recordemos que Jacob dijo, si vas conmigo, Señor Jehová, y si vienes conmigo, si me traes con bien a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Esta piedra que está aquí será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo daré para ti. Bueno, Jacob sabía quién era Dios, Dios de Abraham, Dios y temor de mi padre Isaac. En su tiempo sabemos que Jacob, tuvo a Jehová como su propio Dios. Sabemos que Jacob regresó a casa de su padre y adoró a Dios como su Dios. Nosotros debemos, ver cómo es que Jesús volvió al Padre. Ahora Jesús nos dejó herencia a nosotros. Nosotros tenemos que recibir esa herencia, tenemos que aprender a recibir de parte de Dios. Vimos que la clave para que Abraham y su descendencia recibiera fue obediencia a los mandatos de Dios. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos. Son palabras que Jesús enseñó a sus discípulos. Ustedes van a orar de esta manera. Jesús decía Padre, y al principio en su ministerio decía mi Padre, cuando se refería a Dios. Pero cuando resucitó el Señor, les manda a decir a sus discípulos, voy con mi Padre y a vuestro Padre. Ya les había enseñado que oraran a Dios diciendo Padre nuestro. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Jesucristo recibió, nosotros también lo recibimos. Así como lo que recibió Abraham, lo recibe Isaac. Y después lo recibió Jacob. Esa es una cadena espiritual, de herencia espiritual. Bueno, y no solo el pan de cada día. Todas otras bendiciones. Aunque es interesante la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Eso oramos hoy. Y mañana volvemos a decir, Señor, el pan de hoy, dámelo, Padre. Estamos en comunión con Dios cada día. Orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Bueno, Dios quiere bendecirnos y usarnos para bendición a otros. Tenemos que confiar que Dios proveerá. Tenemos que obedecer. Eso lo aprendemos en Isaac, que Dios, tenemos temor de Dios. Esperamos las promesas de Dios porque obedecemos. No es pago por lo que hacemos, pero es lo que a nosotros nos corresponda hacer. Si andamos lejos de Dios y no obedecemos a sus leyes, queremos pedirle a Dios,
Dicen algunos, ¿con qué cara voy a ir a Dios? Bueno, leyes, mandamientos, preceptos. Muchos cristianos rehuyen estas palabras. No, yo estoy bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que no necesitamos cumplir todos estos mandamientos para ser salvos. Pero ¿qué pasa cuando ya somos salvos? Tenemos que obedecer. La palabra de Dios dice que el Señor pondría en nosotros un corazón de carne y ahí escribiría las leyes. ¿Dónde están las leyes de Dios, hermano? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En la ley? Deben estar en tu corazón. Bueno, si tienes un corazón de carne, si el Señor te cambió te dio un nuevo corazón, si naciste de nuevo. Yo no creo en esa falsa gracia, en esa gracia barata que muchos predican. No tenemos que guardar el mandamiento, no tenemos que preocuparnos. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Gracias a Dios por su gracia. Gracias, Padre, porque hemos recibido la salvación, porque estamos seguros de salvación. Gracias porque hemos nacido de nuevo. Pero ahora tenemos que vivir como hijos de Dios. Jesús les dijo a los judíos, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si somos hijos de Dios, vamos a hacer las obras de Dios. Así de fácil. No se puede decir más fácilmente las cosas. Gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará. Bueno, por cuanto oyó Abraham mis preceptos, por cuanto anduvo en mis leyes. Bueno, Isaac fue el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Jesucristo, puesto que es antitipo de Isaac, nació también conforme a la promesa. ¿Y nosotros? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pedro dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice 2 de Pedro 10:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué dice después? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese habiendo habla de una acción que pasa después de otra. Podríamos decirlo, puesto que huimos de la corrupción que hay en el mundo, Dios nos ha dado promesas para que participemos de lo maravilloso es que no solamente de las bendiciones de Dios, sino de la naturaleza divina. ¿De qué manera participamos de la naturaleza divina? Bueno, es que nos convertimos en hijos de Dios y por ello herederos según la promesa. Bueno, que pueda ser una realidad en tu vida y en la mía. Que vivamos como hijos de Dios. Hijos que reciben todo del Padre, porque ahora somos de la naturaleza que es el Padre. Por las promesas de Dios, no por lo que hacemos, por las promesas de Dios, las cuales creemos nosotros. Qué maravilloso es entonces estar bajo sus mandatos y bajo sus propósitos. Qué maravilloso como Abraham oír los preceptos. Qué maravilloso como Isaac tener temor de Dios. Tarde que temprano, hasta los más duros como Jacob aprenden. Dios te bendiga. Que el Señor permita sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale clic al video y te invitamos a que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia.